Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer otra lectura comprensiva de la Biblia y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al 11 y comenzamos inmediatamente. Dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, vamos a hacer una pausa aquí. Recordemos que en la parte pasada estuvimos viendo cómo se recogían las ofrendas y cómo mucha gente daba, porque quería, vamos a decir, de su propia voluntad, daba ciertos tipos de ofrenda. Algunos, por ejemplo, vendían algo que tenían y daban la mitad, algunos vendían algo que tenían y daban todo, algunos tenían cierta cantidad vamos a decir, de renta y sacaban una parte de esa renta para ponerla de las ofrendas. Y esto siempre era repartido primero entre los que necesitaban dentro de la iglesia, es decir, entre las personas que tenían necesidad dentro de la iglesia, y después entre las personas que tenían necesidad fuera de la iglesia. Esta era la primera cosa. Y también se utilizaba para lo que eran las personas que hacían misiones, por ejemplo, las personas que viajaban, que tenían que ir de un lugar a otro. Recordemos que los viajes eran largos. O sea, ir de una ciudad a otra tomaba días y se utilizaba mucho para esto lo que son los misioneros, los que iban a hacer misiones para su sostenimiento, ¿verdad? Estas eran los principales destinos de las ofrendas. Primero, la ayuda a las personas que tenían necesidad dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia había gente que tenía más y gente que tenía menos. Todos ofrendaban de lo que tenían, pero habían personas que tenían más necesidad, estamos hablando del siglo primero, ¿verdad? Y esa persona era lo primero que se hacía con las ofrendas era atender las necesidades de esas personas, la persona que tenía necesidad. Luego las personas que tenían necesidad fuera de la iglesia y también de las personas dentro de la iglesia que hacían este tipo de misiones, ¿verdad? Y que tenían que ir a lugares lejanos a llevar el evangelio. Pero ahora vemos lo que pasa aquí. Este es el caso de Ananías y Zafira. Leemos ahora sí, dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, estos vendieron una heredad, es decir, vendieron una tierrita que tenían por ahí, y la fueron y la llevaron a los pies de los apóstoles, sabiéndolo la pareja. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sujetases el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él, y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, la sepultaron junto al marido. Y vino gran temor sobre todo lo de la iglesia, sobre todo lo que oyeron estas cosas. Aquí hay varias cosas que tenemos que notar. Bien. La primera cosa que tenemos que notar es que Ananías y Zafira no tenían necesidad de hacer esto. Es decir, ellos no tenían que vender su heredad. No tenían ninguna obligación de vender su heredad, porque las ofrendas no son obligatorias. Bien, ni son las ofrendas son de lo que uno quiere. Es decir, usted tiene que dar ofrenda de lo que en su corazón está que usted quiere ofrecer como ofrenda. Bien. Esa es lo primero. Ellos no tenían necesidad de eso. Segundo, si vendían su heredad y querían retener parte del precio, podían hacerlo también. No hay ningún problema con eso. No existe ningún problema. El problema está en mentir. Es decir, en mentir o en tratar de engañar. Lo cual es imposible porque nadie puede engañar a Dios.
Bien, eso es así. Entonces, evidentemente, quien engañó a Ananías y a Zafira fue Satanás. Él los engañó. Podemos ver aquí en el verso 3 cómo Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustentases el precio de la heredad? Sustrajeses el precio de la heredad. Es decir, ¿por qué Satanás te engañó? Pero aquí la cuestión no es porque se quedara con el precio de su heredad, porque su heredad era suya. Y aquí Pedro se lo dice, porque si tú, reteniéndola no te quedaba a ti, es decir, tú no tenías que vender tu heredad, lo que Pedro le está diciendo. Tú podías quedarte con tu heredad, o podías quedarte, incluso podías si querías venderla y quedarte con el dinero. No hay no, eso es tuyo, eso te pertenece. Y no hay ninguna obligación para contigo para esto. La cuestión es que estás mintiendo a los apóstoles, pero sobre todo estás mintiendo, tratando de mentir al Espíritu Santo. Tenemos que ver algo aquí que Pedro dice, que él propuso, como quien dice que él propuso en su corazón tentar al Espíritu Santo. Realmente no se puede tentar al Espíritu Santo porque Dios no puede ser tentado. Pero, de alguna manera, a veces la gente sí quiere hacerlo, pero no se puede. Es decir, no sucede. Aunque una persona trate de tentar a Dios, en realidad Dios no puede ser tentado, porque Dios no es hombre para ser tentado. Bien, entonces esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, quien llenó el corazón, como dice aquí de ellos, fue el enemigo, Satanás. Bien, ¿y quién es Satanás? Satanás no es más que el acusador, el enemigo, el que vino a matar, a destruir y a robar. Ese es el enemigo. El objetivo del enemigo siempre es ese, robar, ¿verdad? Destruir, mentir, matar, poner a los hombres los unos contra los otros. Y parece que el enemigo quería llevarse a Ananías y a Zafira. Hay unos misterios que tenemos que explorar aquí sobre estas dos personas y sobre cómo estas dos personas posiblemente fueron salvos ese día. Posiblemente la salvación llegó a ellos en ese mismo día. Pero esos son misterios que ya tenemos que, aunque ya hemos explicado alguna parte en algunos videos, pero es parte de los misterios, son misterios para el que todavía no lo ha comprendido al estudiar la palabra. Pero esta persona posiblemente lo más seguro es que esta persona recibieron la salvación, no que la recibieron, sino que son salvas. Es decir, no que la recibieron en ese momento porque ya la habían recibido antes, sino que estas personas ciertamente pudieron haber partido, ¿verdad?, en este momento, al descanso, pero estas personas fueron salvas. Bien, estas personas fueron salvas porque ya habían recibido la salvación. Y eso es objeto ya de algo un poquito más profundo. Bueno, vamos a hablar de ello. El apóstol Pablo, en una ocasión, nos habla de uno que está atormentando, es decir, que está desviando, uno de que es parte de la iglesia, pero que obviamente siendo objeto y siendo tentado por Satanás, está desviando a muchos de los hermanos en la congregación. Y en un momento dice que ya con esta persona solamente se le puede ser entregado el cuerpo al enemigo, es decir, a Satanás. Cuando dice que se les ha entregado el cuerpo a Satanás, lo que quiere decir es que le es quitada, vamos a decir, la protección temporal que todos tenemos. Todo ser humano tiene una protección temporal para que Satanás no le mate. Es una protección temporal porque esa protección no puede ser para siempre. Porque todo hombre debe de morir, ¿verdad? A todo hombre le toca morir. ¿Por qué a todo hombre le toca morir? Porque el enemigo adquirió el derecho de quitar la vida. ¿Y de quién lo adquirió? Lo adquirió de mano del hombre. El mismo hombre fue el que le dio potestad al enemigo para quitar la vida del cuerpo. Por eso el Señor dice, no temas a los que tienen poder de quitar la vida del cuerpo y después nada más pueden hacer. Entonces el apóstol Pablo nos explica sobre esto y dice que esta persona que mejor le sea ya entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, pero que el alma se salve. Es decir, que el alma se salve. ¿Por qué el alma se salve? Porque si ciertamente esta persona está pecando, ¿verdad?, como todos pecamos,
en realidad esta persona ya ha entregado su vida a Cristo. Y a pesar de que pueda cometer errores, en su mente, es decir, en su corazón, esta persona ha entregado su vida a Cristo. Y falla, pero está tratando de perseverar en Cristo. Entonces, Dios tiene planes de salvación para estas personas. El objetivo de Dios es salvarlo. Entonces, por eso que Pablo dice esto, y nos dice que le será entregado el cuerpo al enemigo, es decir, a Satanás, porque no es Dios quien mata, el quien mata es Satanás. Y esto es algo que tenemos que llegar a entenderlo. Dios no mata, Dios no ha matado nunca a nadie. El que mata es Satanás. ¿Cuándo Satanás mata? Cuando por su derecho que adquirió, que le compró al hombre, ¿verdad? En un negocio donde engañó al hombre, en el jardín del Edén, él tiene derecho a quitar la vida del cuerpo. Y simplemente por la misericordia de Dios nos es dado un tiempo. ¿Para qué? Para conocerlo a Él, para conocer a Dios y para que el alma sea salvada. Por eso nosotros estamos aquí sobre la tierra, por eso Dios permite que crezcan juntos el trigo y la cizaña, para que los que tienen que ser salvos tengan la oportunidad de conocerlo a Él y de ser entonces salvos. Ese es el asunto. Pero la vida de este cuerpo va a ser quitada, y siempre que la vida es quitada del cuerpo es quitada por Satanás. Esto es algo que tenemos que entenderlo. Entonces, la salvación como por fuego es la salvación que viene por la purificación en Cristo Jesús, ¿verdad? Después de la resurrección. Hay personas que son salvos como por fuego. ¿Quiénes son los que son salvos como por fuego? Son personas que han entregado su vida, habiendo entregado su vida al Señor, ¿verdad? Pero habiendo, vamos a decir, de alguna manera perecido aún en sus delitos y sus pecados, como todos en realidad así perecemos, son salvos como por fuego, porque son atormentados, ¿verdad? Son atormentados al estar fuera de la presencia del Señor en aquel momento, y eso va a hacer que ellos vuelvan, es decir, al tormento de estar fuera de la presencia del Señor, hace que ellos vuelvan a querer estar en la presencia del Señor, y el Señor, para siempre su misericordia, siempre está presto a recibirnos. Hay un concepto que es el fin de la gracia. Ese concepto es falso, señores. No hay fin de la gracia. La gracia es eterna, la misericordia es eterna. Esas son de las cosas que no tienen fin. Las profecías pasarán. Las profecías pasarán. Los milagros pasarán. Muchas cosas pasarán, pero la misericordia, la fe, el amor, esas cosas no tienen límite de tiempo. Esas cosas son eternas. Esas cosas son cosas que son intrínsecas de las características de nuestro Dios, en la cual no puede dejar y no quiere dejar. No es que no pueda, sino que no quiere dejar y no pretende dejar. Bien, y no lo va a hacer. La misericordia de Dios es para siempre. Entonces, esto es lo que sucede. Por eso estas personas en realidad fueron salvas. Estas personas, si bien pasó esto y bien el enemigo aprovechó esta oportunidad que tuvo para quitarles la vida, lamentablemente, la vida del cuerpo en ese momento, estas personas fueron salvas. Entonces, Dios les bendiga mucho. Este video ya está un poquito larguito. Nos vemos en un próximo video.